Mejor hablar en M24. De la gente. Mejor saber. Espacio Mejor Saber hoy toca formato informe y por eso ya está en nuestro estudio Alejandra Couto. ¿Cómo andás, Ale? ¿Cómo estás, Martín? Muy buenos días para todos. Buen día. Vamos a hablar de algunas de las consecuencias de la pandemia en el sistema sanitario. El título es Cuando las olas bajen, las otras consecuencias sanitarias de la pandemia. Así es. Bueno, cuando hablamos de las afectaciones sanitarias de la pandemia, muchas veces nos referimos, y con lógica, a las más visibles, o mejor dicho, visibilizadas, como la cantidad de contagios y de muertes, a causa del COVID-19. Pero sin embargo, hay otras consecuencias sanitarias que de a poco comienzan a emerger o a hacerse más visibles. ¿A qué nos referimos? Bueno, médicos de los diferentes subsistemas de la salud están preocupados por las fallas y las demoras en el primer nivel de atención y destacan que esto impacta en los CTI y en la cantidad de muertes, Martín. Como para entender la preocupación, hay que saber que en el primer nivel de atención es donde se resuelven más del 80% de las patologías. Hace aproximadamente una semana, médicos del Sindicato Médico del Uruguay, de la Red de Atención Primaria, RAP, y de ACE, enviaron una carta a las autoridades del prestador de salud pública en la que exponen dificultades en la atención en los centros de la RAP, tanto en Montevideo como en el área metropolitana. Bueno, y esto con el objetivo de brindar seguridad al equipo asistencial, pero también a los usuarios. Allí, en esa carta, ellos señalan que el área de emergencia se encuentra sobrecargada, con consultas que en su mayoría son de resolución en policlínica, con salas de espera llenas. Por otra parte, destacan demoras en los traslados, dejando a varios pacientes esperando con las consecuencias que esto trae, ¿no? Como ser el agravamiento del estado clínico, la muerte o secuelas irreversibles en algunos pacientes. Los médicos agremiados insisten en la necesidad de realizar llamados para cubrir horas de médicos pediatras, sobre todo en los centros del Cerro, de Piedras Blancas y de Ciudad del Plata, donde hay una mayor carga horaria que no está teniendo una cobertura adecuada. Asimismo, plantean que los médicos vuelvan a la presencialidad completa y que consideran imperioso garantizar el control de los niños y de los adolescentes. En cuanto a la atención obstétrica, afirman que hay demoras muy importantes en las ecografías, también en la realización del PAP, y hay gran retraso en estudios coordinados con el Centro Hospitalario Pereira Rosell también. Bien. Por otro lado, destacan que pacientes cardiológicos con patologías severas se han quejado de no conseguir fecha, con demoras muchas veces de más de 6 meses. Claro, más de medio año es una espera larga. Otra de las causas que está pasando es que los pacientes tienen los resultados de algunos análisis, pero sin agenda para un médico, como que no pueden hacer nada porque no tienen quien les vea los análisis. Bien. Si les parece, escuchemos la palabra de uno de los expertos que consultamos. Me refiero al presidente del SMU, a Gustavo Urico. La red de atención primaria de ACE, el primer nivel asistencial en particular, está sufriendo una sobrecarga, la exigencia de la asistencia a pacientes COVID y el retraso de los pacientes no COVID. El pico que venimos sufriendo particularmente en estos meses de marzo, abril, mayo y lo que va de junio, con aumento de los pacientes COVID a controlar en domicilio, ellos y su entorno, ha generado muchísimas dificultades porque por la cantidad de pacientes a controlar que realmente desbordó la capacidad instalada, encontramos un problema importante en el hecho de haber focalizado en el tercer nivel de atención, particularmente en la medicina intensiva, los recursos en la respuesta asistencial, pero hemos vivido un enorme problema en el primer nivel asistencial, que es lo que nos transmiten nuestros colegas. Esto se refleja en los números, en los resultados, y estamos analizando esta situación, pero la brecha entre la cantidad de fallecidos totales y la cantidad de fallecidos en CTI ha sido muy importante en estas semanas, y eso es un indicador de que la respuesta asistencial no ha sido la adecuada en ese primer nivel. Ha fallado en brindar la asistencia que se necesita para esto, por muchos motivos.
Aquello de la frazada o la sábana corta, ¿no? Se concentraron muchos recursos, claro, ¿no? Se tapó más una parte, en el sentido de dar cobertura, CTI, y se descuidó otra. Se descuidó otra, exactamente. Bueno, y él hablaba allí del primer nivel, que es el más cercano a la población, o sea, el nivel del primer contacto, es donde se resuelven las necesidades de atención básicas y más frecuentes, que pueden ser resueltas por actividades de promoción de salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación, pero también de rehabilitación. Es la puerta de entrada al sistema de salud, digamos, y es como mencionábamos, donde se resuelven más del 80% de las patologías, es donde necesitamos que nos diagnostiquen a tiempo algunas enfermedades. Bueno, con Greco también dialogamos sobre la presencialidad, algo muy importante justamente a la hora de controlar la salud. La vuelta de la presencialidad fue determinada por las autoridades de JUNASA en un plan progresivo, incrementando por especialidad y por policlínicas la cantidad de pacientes a asistir en forma presencial. El problema es que la demanda y las necesidades asistenciales han superado las previsiones y la propuesta de las autoridades. Entonces, cuando se ha planteado que haya determinada cantidad de pacientes por hora en determinada especialidad, en general los pacientes igual concurren porque, han pasado muchos meses sin un control presencial y el control presencial es necesario, y una vez que el paciente está, se asiste porque no se lo puede hacer volver sin verlo, pero la presencialidad ha desbordado también las previsiones y la capacidad, porque a la demanda de presencialidad que se tiene hay que agregar el control del COVID, con lo cual realmente el desborde que hemos sufrido ha sido muy importante. Tengamos en cuenta además que el control de las patologías crónicas, el control de adolescentes, de embarazadas, de niños, en fin, también está retrasado, desvirtuado, alterado por toda esta situación, y cuesta mucho volver a la normalidad y poner al día ese atraso. Hablaste con usuarios y usuarias de la salud también. Sí, justamente para conocer de primera mano cómo es la situación de quienes han necesitado de su prestador de salud. Me comuniqué con la vicepresidenta del movimiento, con María de los Ángeles Duarte, que nos decía que ellos son la voz de los usuarios. Este movimiento es la voz de los usuarios. Escuchemos las apreciaciones de Duarte respecto a la atención de aquellos pacientes que necesitan ser atendidos por diferentes patologías, como ser, por ejemplo, cardiovasculares, renales, diabetes, y hasta incluso cáncer, Martín. Todo viene muy atrasado, en realidad ya desde hace mucho tiempo, salvo excepciones donde hay mucha insistencia, donde hay, alguna relación por fuera de lo que es médicos-pacientes, instituciones-pacientes, pero en realidad tanto las cirugías como toda la atención de las diferentes patologías a las que hacía referencia vienen con un atraso considerable. La gente no consigue comunicarse para conseguir fecha, no lo pueden hacer en forma presencial porque no los atienden, y lo intentan en forma telefónica y en realidad tampoco tienen respuesta. Se nos han presentado casos en que sí o sí tienen que tener consulta en un determinado tiempo, en una determinada fecha, y hemos tenido que intervenir porque no consiguen la fecha por ninguna de las vías correspondientes. Esto decía Duarte, que habló de otros asuntos o profundizó en la situación. Sí, me decía que esto viene atrasado desde casi inmediatamente que comenzó la pandemia, y se atrasó mucho por el tema de las consultas no presenciales, porque hay enfermedades o casos en los que en una consulta telefónica es bien complicado poder llegar a entenderse, llegar a valorar al paciente. Por otra parte, ella señala que desde el movimiento han reclamado porque la gente se sigue muriendo de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, y de diferentes patologías que requieren atención y que muchas veces no pueden esperar por más que una pandemia limite justamente esta atención. Y esta situación se repite por igual, según dice Duarte, tanto en prestadores públicos como en privados. Esto sucede tanto en el prestador público como en los prestadores privados. Quizás se ve un tanto agudizado de repente en lo que es capital, en Montevideo y zona metropolitana, donde hay una mayor concentración de población y resulta a veces más difícil que en el interior, ¿verdad? Está sucediendo en la mayoría de los prestadores porque, se dio todo esto de la no atención presencial y de lo difícil que resulta conseguir fechas para las consultas
con los diferentes especialistas para los tratamientos, para los procedimientos, porque también se complica con el tema de ecografías, radiología, con otro tipo de tratamientos y de justamente todas estas cosas que tienen que ver con la atención, que necesitan tener resultados de esos diferentes estudios para que el médico pueda valorar. Hay mucho atraso, como con las cirugías, que han hecho que muchos usuarios vean sus enfermedades avanzadas y agravadas sin recibir lo que realmente les corresponde. Hay datos para compartir. Sí, vamos a compartir algunos datos, Martín, como para tener una idea de la dimensión del problema. En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019, los cardiólogos de ACE en la Policlínica de Las Piedras recibieron 1.898 consultas. En tanto, en 2021, las consultas al mismo especialista fueron 1.355. Si bien bajaron, el descenso, en apariencia, no parece preocupante, ¿no? Pero si les digo que a ACE se incorporaron desde que comenzó la crisis unos 500.000 usuarios, bueno, la visión es otra, ¿no? Y si hacemos cuentas, podemos concluir que las consultas cardiológicas en esa misma policlínica en realidad se redujeron a la mitad y por lo tanto los pacientes con un tratamiento controlado también. Esos datos no fueron fáciles de conseguir porque, bueno, las fuentes consultadas tanto de ACE como de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública perdieron el acceso al sistema que contiene esos números, pero de todas maneras llegamos a personas que sí tenían acceso. Señalando la preocupación en el descenso de las consultas, el cardiólogo Álvaro Niggemeier de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, en el marco de una entrevista realizada por Subrayado hace unas semanas apenas, habló de las complicaciones que se están presentando y las que se van a presentar. Esperamos, como ocurrió en Europa, que luego de la primera ola de COVID venga una ola de fallecimientos por complicación de enfermedades crónicas que no están siendo atendidas en forma adecuada. Hay muchos pacientes que tienen miedo de concurrir al control, o lo que es peor, muchos pacientes que tienen dolor en el pecho o falta de aire y ni siquiera consultan a la emergencia médica porque tienen miedo de ser trasladados. Así que no es solo dificultades en el control, sino que es dificultades en llegar a la asistencia, ya sea porque el paciente no la pide, porque la emergencia móvil demora o porque las puertas están saturadas. Niggemeier no planteó la posibilidad, afirmó que va a venir una ola de fallecimientos producto de estas cuestiones. Sí, y con este pie que nos da el cardiólogo, repasemos brevemente qué está pasando con esta problemática en el plano internacional, porque la Organización Mundial de la Salud publicó el 21 de este mes una encuesta que indica justamente que los servicios de prevención y tratamiento de las enfermedades no contagiosas se han interrumpido desde el inicio de la pandemia de COVID-19 a nivel mundial. Señalan que es una situación muy preocupante porque estas enfermedades causan la muerte anual de más de 40 millones de personas. El sondeo para este informe se llevó a cabo en 155 países durante 3 semanas en mayo, revelando que, si bien el impacto es global, los países de ingresos bajos son los más afectados. Claro. Y el principal hallazgo de la encuesta fue que el 53% de los países han interrumpido parcial o totalmente los programas de tratamiento de las hipertensiones, diabetes, las complicaciones relacionadas con esta enfermedad. Y del mismo modo, el tratamiento justamente para el cáncer se ha visto afectado en 42% de los países. Es muy preocupante. Habrá que seguir con atención todo esto. Es una buena noticia, o sería que algún día pudiéramos decir, pasó la ola vinculada a la pandemia, pero esta otra ola se nos viene. Claro, y hay que detectarla y seguirla con atención. Gracias, Alejandra. Gracias a ustedes. Seguimos adelante. Te despido con un mensajito que llega de la audiencia de María Inés y de Ruanito de Punta Colorada, allá en Maldonado. Muy buena la información de salud, dice. Muchísimas gracias. Ya sigue Mejor Hablar. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto. Escucha distinto.